Quiero expresar tu perfección en mí y manifestar el gozo de tu verdad. Todo mi ser hoy quiere reflejar tu corazón, tu imagen hoy, Señor. Para manifestar tu amor, estar en ti. No hay mejor lugar que estar en ti. Nada Amada Iglesia, te saludo con la bendita paz del Señor y damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y tenemos esa confianza, esa esperanza, y estamos confiando en un Dios que tiene el control de todas las cosas y que Él sostiene, guarda a su iglesia, a su pueblo, pero también estamos orando y estamos rogando, intercediendo por la iglesia en todo el planeta, pero también por aquellos que están sufriendo, aquellos que están en trabajos de riesgo, pero también estamos cubriendo, ¿no? De esta manera y creyendo que Dios va a traer esa libertad, ¿no es cierto?, de este tiempo que nos toca vivir. Por eso yo también quiero en esta hora hacer énfasis en lo importante que es ser sensible a lo que el Espíritu de Dios está hablando, lo necesario que es que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo y poder ser sensible, no desconectarnos de la palabra, no desconectarnos de esa conexión divina, ¿no?, con el Señor, sino apartarnos y buscar tiempo para poder estar con Él y que el Espíritu de Dios nos esté trayendo la dirección que necesitamos como iglesia en este tiempo. Por eso yo te invito a compartir la palabra del Señor en San Juan, capítulo 16, versículo 12, que dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Qué maravilloso que hoy podemos tener ese Espíritu Santo en nuestras vidas, ese Espíritu de verdad. Jesús mismo le estaba diciendo, hay muchas cosas
que tengo para decirlo, pero ustedes no están preparados, todavía no la podrán sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, Él os guiará a toda verdad y Él os revelará y os hará saber las cosas que han de venir y os hará conocer lo que yo quiero que ustedes sepan, y Él los hará saber. Mi palabra y la palabra del Padre será revelada a través del Espíritu Santo. Por eso, qué maravilloso cuando nosotros podemos mantener esa conexión divina. ¿Sabe qué? Hoy vemos que muchas personas, a pesar de ser cristianos, a pesar de llevar una vida de iglesia, pero están desconectados del Espíritu Santo. Parecería que al no poder congregarse, ya es como que el Señor no trata con ellos, no hay un trato íntimo, personal con su pueblo, y no es así. El Señor trata en intimidad con cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Sabemos que somos bombardeados con muchas cosas, a través de los medios, a través de todo lo que nos rodea. Estamos bombardeados de noticias, de cosas que nos quieren apartar y desconectar de esa conexión divina. Pero aquí la palabra del Señor dice: Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Y sabe que cuando estamos realmente conectados con el Señor, sabemos que lo que ha de venir, sabemos que será para un bien de la humanidad, será para un bien del ser humano. Aunque no lo entendamos, ¿por qué esta mortandad? ¿Por qué toda esta pestilencia? ¿Por qué todo esto que está pasando? Pero sabemos que hay un trato de Dios con su iglesia y también con la humanidad. Y mientras estemos en este mundo, estaremos viendo ese trato de amor, pero también de justicia de parte de Dios, para que el ser humano entienda y comprenda qué es lo que realmente Dios quiere hacer con esta humanidad. Y lo que Dios quiere hacer es salvarla de la condenación eterna. Por eso, cuando podemos dejarnos como iglesia guiar por el Espíritu Santo, comenzamos a entender las cosas que no entendíamos. Hablábamos hace poco, el domingo pasado, hablábamos acerca de los cambios de paradigma, ¿no? Y dábamos el ejemplo del apóstol Pablo. Pero también yo quiero llevarte a un ejemplo del apóstol Pedro, justamente un hombre que, si bien estaba sirviendo al Señor, pero estaba arraigado a pensamientos que no eran justamente el propósito de Dios para ese tiempo. Y te invito a que me acompañes a leer en el libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo el capítulo 10. Y vamos a relatar un poquito la historia, cuando Pedro es llamado a los gentiles. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire, este hombre era un hombre que creía en Dios, pero no se le había revelado Cristo, no se le había predicado del perdón, del arrepentimiento, del Cristo resucitado, y había allí un trato justamente de Dios. Era un hombre que era temeroso de Dios, era un hombre que dice que daba limosna, y todo eso subió a la presencia del Señor, todo eso fue escuchado por el Señor, y el Señor interviene de una manera tremenda. Vemos que aquí se le aparece un ángel y le dice que lo mande a buscar a Pedro, pero también en ese mismo tiempo Pedro estaba allí, dice que en un momento donde él había subido a orar, tenía hambre, mientras le preparaban la comida, dice la palabra del Señor que también él tuvo un éxtasis y vio
que los cielos abiertos y que del cielo descendía como un lienzo atado de las 4 puntas, y allí había reptiles, había cuadrúpedos, había aves, todo aquello que para los judíos era algo inmundo de comer, era algo que ellos no comían. Y cuando el Señor le muestra todo esto, le dice, mata y come. Y allí Pedro le dice, no, Señor, yo no como cosas comunes o cosas inmundas. Y dice, no llames común aquello que yo he santificado. Y de esta manera dice que 3 veces pasó eso, y luego ese lienzo fue enrollado, y el Espíritu Santo le dice, mira, ahí vienen unos hombres a buscarte, ve a ese lugar, porque yo los envío. Hermanos queridos, todo eso ha sido una obra del Espíritu Santo. Mire, dice en el verso 19, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjese la dirección del Espíritu Santo, cuando hay una sensibilidad, ¿no? Y Él nos lleva justamente a hacer cosas que tal vez para nosotros son cosas increíbles, ¿no es cierto? Cosas que nosotros pensaríamos que no deberíamos hacerlas, que no deberíamos realizarlas. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo le dijo, ve con ellos porque yo los envío. Yo los envío. Y claro que los enviaba, porque había una necesidad de que Pedro allí fuera y le predicara este evangelio de salvación. Allí estaban todos reunidos en la casa de Cornelio. Era un centurión, era un hombre de una compañía del ejército romano. Pero ¿sabe qué? Había corazones que estaban dispuestos, corazones que habían sido trabajados y ministrados ya por el Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor que cuando allí fue Pedro a la casa de Cornelio, es lo primero que le dice, algo que realmente me llamó mucho la atención. Y dice la palabra del Señor, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mire, esta palabra, ¿no es cierto?, que realmente es fuerte, cuán abominable era para un judío juntarse con los gentiles, con extranjeros, de tal manera que allí Pedro dudó al principio, porque dice que 3 veces tuvo que el Señor hablarle y mostrarle esa visión para que él entendiese que había algo de Dios que quería mostrarle. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos queridos? ¿Cuántas cosas nosotros estamos arraigados a nuestros propios pensamientos? Y necesitamos que el Espíritu Santo rompa con esas estructuras, con esos pensamientos, con aquellas cosas que nos han desconectado del Señor, que si bien son necesarias, si bien son las cosas que quisiéramos alcanzar humanamente, pero tenemos que entender que la prioridad para el Señor es que la obra de Él se lleve adelante. Y aquí había una obra por alcanzar, había una obra por hacer. Entendemos allí que cuando Pedro le predica la palabra del Señor, vemos que allí mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos y hablaban en lengua y tuvieron una experiencia realmente con el Señor tremenda. Así que le quitó toda duda a Pedro, pero primeramente tuvo que haber un trato con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo que tratar con Pedro de esta manera y guiarlo para sacarlo de esa estructura. Ahora, yo voy a esto. ¿Cuántos pensamientos nos están alejando, ¿no?, o desconectando del propósito de Dios?
cuántas cosas nos están apartando. Qué bueno que podamos volver a conectarnos con el Señor. Este hombre oraba, era temeroso de Dios con toda su casa, era un hombre que era generoso porque dice que hacía limosna, era un hombre que estaba realmente abierto para las cosas del Señor. Pero allí también estaba Pedro, un hombre de Dios, un hombre que no podemos decir nada porque vemos la obra de Dios en él, ¿no es cierto? Pero también vemos cuánto el Señor tuvo que seguir tratando. Por eso cuando Jesús le dijo, ¿no es cierto?, tengo muchas cosas para decirlo, pero todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo porque no están preparados. Pero va a venir el Espíritu al tiempo necesario, en el tiempo justo, donde el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. ¿Cuál era la verdad de la cual estaba cegado y estaba velado Pedro? Era que el Evangelio de Cristo era para todos, era para nosotros también, a los que no son del pueblo judío, al pueblo gentil, era para todos nosotros. Por eso, qué importante cuando el Señor nos va abriendo los ojos y nos vamos dando cuenta que en estos procesos de cambio por el Espíritu Santo tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos. Aquellos que tenemos algunos años en el Evangelio y ministrando y trabajando en la iglesia y sirviendo al Señor, hemos pasado por distintas transiciones, hemos visto la iglesia creciendo, porque muchas veces nos ha gustado hablar y decir que debe ser como la luz de la aurora que va en crecimiento. Así también es el conocimiento, así es como Dios va llevando a su iglesia, y tenemos que estar abiertos, tenemos que estar dispuestos a ser tratados por el Espíritu Santo y ser sensible al Espíritu Santo. Y para esa sensibilidad yo necesito un trato diario, yo necesito un trato con el Señor, yo necesito apartar tiempo para estar con Él, tiempo para dejar que el Espíritu de Dios hable a mi espíritu y dé la dirección, porque es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos fortalece, el que te consuela, el que nos revela a Cristo, y es con Él que tenemos que tener esa relación íntima, personal con el Espíritu Santo del Señor. Mire, podemos caer en el error de encerrarnos en estructura. Si seguimos leyendo en el capítulo 11, dice que después que vivió toda esa experiencia Pedro y se dio cuenta y vio que realmente el Espíritu Santo era derramado sobre los gentiles, los que no eran de la circuncisión, de los que no eran judíos. Entonces dijo, ¿qué impide que ellos también sean bautizados y sean parte de la iglesia del Señor? Pero dice que en el capítulo 11, dice, verso 1, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjese qué tremendo, ¿no es cierto?, cuando la mente religiosa se cierra. Uno hubiera pensado, pero qué gozo, qué alegría, ¿no?, que el Evangelio se estaba extendiendo, que aquellas personas habían recibido también la palabra de Dios y habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Y fíjese que ellos lo primero que pensaban en sus costumbres, en sus tradiciones, en aquel legalismo del cual el Señor Jesús mismo le hablaba, que venía otro tiempo, que había un nuevo pacto, que había un tiempo nuevo para la iglesia. Hermanos queridos, en este tiempo también nosotros podemos caer en estos errores, de encerrarnos en pensamiento, en no ser sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con tu vida. ¿Por qué? Porque has dejado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y has comenzado a buscar tal vez las añadiduras, como que el Evangelio es el que te va a hacer sentir bien, el Evangelio es el que te va a proveer todo, que el Evangelio... Pero ¿sabe qué? Lo primero
es el reino de Dios y su justicia. Es estar alineado al propósito, a la voluntad, a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida, con la iglesia del Señor en este tiempo. Hoy más que nunca necesitamos alinearnos al propósito. Necesitamos dejar que el diseño divino se revele a nuestras vidas y no poner el carro delante del caballo y comenzar a buscar los placeres y a buscar las cosas terrenales, de las cuales nada de eso te va a servir en esta vida eterna. Nada te va a servir cuando dejes esta tierra y cuando dejes este cuerpo. Nada de eso te va a servir, pero nos hemos aferrado a todo eso. Y en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, estamos buscando las cosas terrenales que son pasajeras. Por eso, cuando la palabra del Señor nos habla que el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el justo? El que está buscando el reino de Dios y su justicia. Nadie es justo si no entiende y no se le revela la justicia de Dios, el amor de Dios, pero también al Dios justo, al Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas, al Dios al cual tenemos que direccionar nuestras vidas y decirle: Señor, haz con mi vida como tú quieras. Por eso, fíjese este trato que hubo con Pedro, este trato también el Señor tiene que tener con nosotros si estamos dispuestos a tomar ese tiempo y a empezar a escuchar la voz del Señor. Si estamos dispuestos a escuchar y a obedecer lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. No te dejes encandilar por las luces de este mundo. No te engañes que todo lo terrenal es lo que va a traer felicidad y que te va a traer paz y te va a traer tranquilidad a tu vida. Busca primeramente el reino de Dios. Escuchá la voz del Señor. Escuchá al Espíritu Santo que te va a ir llevando, como decimos, ¿no es cierto? De gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese Cristo que te va a llevar en un crecimiento. Ese Cristo que te va a llevar a un mayor conocimiento de las cosas que Él tiene reservada y preparada para cada uno de nosotros. Por eso, como iglesia, yo estoy clamando y creyendo que es un tiempo donde la iglesia del Señor se levanta en el poder del Espíritu Santo, no simplemente con manifestaciones de hablar en lengua y todo eso que es bueno, nos edifica, nos hace bien, pero ¿sabe qué? Es el tiempo donde la iglesia se levanta y se conecta con Dios. Se conecta con el Espíritu Santo, y en esa conexión con el Espíritu Santo, hermanos queridos, Dios te llevará a vivir experiencias tremendas. Dios transformará vidas, hogares, familias, pero ¿sabe qué? A través de tu vida, vidas guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Pedro decía: para mí era abominable hoy estar aquí, pero ¿sabe qué? Dios me cambió la manera de pensar, Dios me cambió mi manera de ser, Dios cambió mis pensamientos. Cuántas cosas, hermanos queridos, han limitado nuestra vida para hacer la obra del Señor. Cuántas personas tal vez no hemos alcanzado por prejuicios y por pensamientos y por cosas que muchas veces vamos acarreando y que el Espíritu Santo quiere sacarte y que el Espíritu Santo quiere cambiarnos, y ese cambio se va a producir si realmente empezamos a escuchar la voz del Señor y no las voces que se escuchan a nuestro alrededor, que no producen ningún crecimiento y ninguna bendición para tu vida ni para tu generación. Por eso, amada iglesia, deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe a toda verdad. Deja que el Espíritu Santo te enseñe cada día algo más. Que el Espíritu Santo sea tu maestro, que el Espíritu Santo sea el que revela lo maravilloso, lo que está escondido para muchos, pero revelado para su pueblo, que Dios lo tiene como un tesoro guardado para cada uno de nosotros. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene reservada para aquellos que le aman, hermano. Y el amor, siempre hemos dicho, es una entrega.
es rendirnos al Señor y decir: Señor, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino lo que tú tienes y lo que tú quieres. Eso es lo que yo quiero. Por eso, cuando declaramos que todo ha sido creado por Él y para Él, ¿sabe qué? Entendemos que nuestras vidas le pertenecen a Él. Se la hemos entregado y vamos a dejar que Él nos guíe, que el Espíritu de Dios esté guiando a su iglesia y su iglesia pueda levantarse en el poder del Espíritu Santo. Amada iglesia, quiero orar juntamente contigo para que en este tiempo puedas recibir ese renuevo del Señor, ese fortalecimiento. Deja cada día y decirle: Señor, renuévame, Señor, renueva mi mente, renueva mi pensamiento. Señor, quiero transicionar, Señor, a ese nivel donde tú quieres, Señor, tratar en una forma personal con cada uno de nosotros. Mire, aquellos hombres en la casa de Cornelio, se le tuvo que aparecer un ángel y hablarle. No fue el Espíritu Santo, porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero Pedro sí, y usted también, y nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Así que vamos a orar que sea el Espíritu de Dios que esté tratando con tu vida y que te esté guiando en esta verdad maravillosa que es Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por cada uno de aquellos que han abierto su corazón, Señor, para recibir la dirección, la guía. Señor, aquellos que están alineados a tu propósito. Aquellos, Señor, que están dispuestos, Señor, oh Dios mío, a un cambio, Señor, a un cambio de vida, a un cambio de paradigma, a un cambio, Señor, en aquellas cosas que han creído, Señor, y quedaron estancados, Señor, en aquellas cosas cuando tú quieres llevarlos a otro nivel. Señor, Dios mío, que se apaguen esas luces, Señor, que están encandilando su vida y que ellos puedan ser sensibles, Señor, a tu Espíritu Santo y puedan ser guiados, Señor, en el poder de tu Espíritu para que tu obra, Señor, se lleve adelante, para que tu obra, Señor, sea alcanzada, Señor, de acuerdo a tu propósito. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Amén y amén. Te agradezco, iglesia, por este tiempo que has apartado para que estemos juntos y para que podamos juntos compartir esta palabra, este pensamiento, pero también esta dirección del Espíritu Santo. Oro por toda la iglesia MCN, oro por mis hermanos en Choique, en Jacobasi, en Villa Langostura, y por aquellas obras que se van a estar abriendo, por cada apacentador que está llevando la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Sabemos que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo efectivo, es un trabajo de bendición para muchos. Estamos alimentando a la grey del Señor, así que te animo a vos, apacentadoras, que realmente puedan hacerlo sabiendo que es el Espíritu de Dios que va a fluir a través de su vida, trayendo esa vida abundante para todos aquellos que puedan recibir esa palabra. Te amo en el Señor y seguimos orando los unos por los otros. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí, oh, oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, oh, oh, oh. Estás aquí y puedo escuchar nada parará
muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh. Tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad.